Hermana querida, existe una raíz bíblica que María de Nazaret usaba en su propia cocina para darle de comer al niño Jesús, que fue mencionada por el mismísimo Creador cuando Él le dictó una receta farmacéutica sagrada a Moisés en la cima del monte Sinaí, y que la ciencia moderna recientemente comprobó, espantada y bien calladita, que regula el azúcar en la sangre con una potencia comparable y hasta superior a la de la metformina, sin causarle ni un solo efecto secundario a su cuerpo. Esa raíz está en su alacena ahorita mismo, costando centavitos. Y esta noche vamos a abrir este juicio antiguo para que usted descubra el nombre de esa bendita raíz, cómo le funciona por dentro de su cuerpo y por qué ningún doctor en toda su vida se atrevió jamás a recetarle lo que el Creador ya había recetado hace 3500 años. Porque todas las santas mañanas, antes del cafecito, millones de mujeres cristianas abren el cajón del baño, sacan una pastilla blanca y amarga de un frasquito de plástico y se tragan esa píldora con un vaso de agua helada sin cuestionar absolutamente nada. El estómago les arde, las náuseas les suben, el intestino se les retuerce durante horas hasta aceptar esa sustancia que les fue recetada en 3 minutitos por un doctor que nunca les preguntó qué usaba su abuelita para curar a los nuestros, y que jamás en toda su vida abrió una sagrada Biblia para investigar si el Creador del cuerpo humano ya había dejado alguna instrucción sobre cómo componer el azúcar de la sangre sin destrozarle las entrañas a una madre de familia. El nombre de esa pastilla es metformina, y la industria farmacéutica le construyó toda una religión química alrededor, una religión que bautizaron de tratamiento crónico. Usted la toma hoy, la toma mañana, la toma por el resto de sus días, y cada mes regresa al mostrador de la farmacia a entregar otro pedazo del sueldo de su familia, a cambio de una cajita de medicamentos de patente que no curan nada, que nomás controlan los números en una pantalla, mientras le devoran calladitos sus vitaminas, su flora intestinal y su dignidad de mujer. Pero lo que esa industria jamás le contó a usted es que existe una testigo milenaria en su contra, una testigo cuyo testimonio está escrito en las Sagradas Escrituras con nombre, dosificación y aprobación divina, y que esta noche, bendito sea el Señor, va a declarar frente a usted para que nunca más se trague esa pastilla amarga sin antes saber lo que Dios ya tenía preparadito para usted y para los suyos. El primer testigo de este juicio tiene 3500 años de edad. Su nombre es Moisés, y su testimonio no vino de un libro de medicina, no vino de ningún laboratorio, y no vino de ninguna universidad de farmacología. Vino directamente de la boca del Creador del universo, de la boca de Dios Altísimo, que en un día específico de la historia de la humanidad detuvo el funcionamiento del mundo entero. Llamó a un hombre a la cima de un monte furioso cubierto de nubes y truenos, y ahí, en aquel silencio terrible entre el cielo y la tierra, dictó con su propia voz una receta farmacéutica completa, con ingredientes nombrados y dosificaciones exactas pesadas en ciclos de plata. Y esa receta, hermanas, está registrada en Éxodo, capítulo 30, versículo 23. El texto dice así, con todas sus letras: Toma las mejores especias, de mirra fluida
500 siclos. De cinamomo aromático, la mitad, 250 siclos. De cálamo aromático, 250 siclos. De casia, 500 siclos, según el ciclo del santuario. Y de aceite de oliva, 1 hin. Y de esto harás el óleo sagrado de la unción. Ponga mucha atención a este testimonio, hermana mía. Dios no dijo, échele un poquito de canela. Dios pesó, Dios midió, Dios recetó 250 siclos exactos de cinamomo, que en hebreo se escribe quinamón, y que en su cocina de hoy se llama canela. La mismita canela que está arrinconadita en el fondo de su alacena, detrás de la botella de aceite, olvidada, empolvada, costando centavos, es el mismo ingrediente que el Dios vivo seleccionó personalmente para componer el aceite más sagrado de toda la historia de Israel. Y esa canela no aparece una sola vez en la Biblia y se desaparece. Ella recorre las escrituras enteritas como un hilo de oro escondido. En Proverbios capítulo 7, versículo 17, la mujer sabia perfuma su hogar con canela. En el Cantar de los Cantares capítulo 4, versículo 14, la canela aparece junto al nardo, al azafrán y a la mirra en el jardín de las especias más preciosas de la creación. En Ezequiel 27, la canela se comerciaba como moneda viva entre las naciones más poderosas del mundo antiguo. Y en Apocalipsis 18, versículo 13, cuando la gran Babilonia cayó, la canela estaba en la lista de las riquezas que se derrumbaron junto con ella. Hermana mía, lo que su doctor le llama un condimentito de cocina, Dios lo llamó ingrediente sagrado, los reyes lo llamaron oro, los profetas lo llamaron remedio, y las madres bíblicas lo llamaron herencia para nuestros hijos y nietos. Ahora dígame usted, ¿a quién le va a hacer caso? Pero el testimonio de Moisés solito no alcanza para este tribunal, porque alguien podría decir que eso era pura costumbre antigua y nada más. Alguien podría alegar que la canela no más era perfume y cosa de religión, y que no tiene nada que ver con el azúcar que le envenena la sangre a usted el día de hoy. Por eso la próxima testigo que vamos a llamar al estrado no usa manto ni cayado. Ella usa bata blanca, trabaja en un laboratorio bien helado y habla el único idioma que la industria farmacéutica respeta, el lenguaje de los números. Y lo que esa testigo descubrió sobre la canela de Moisés va a hacer que su pastilla de metformina le tiemble encima de la mesa. La segunda testigo de este juicio no cree en Dios, no lee la Biblia, no va a ninguna iglesia y no reza antes de acostarse. Su nombre es ciencia médica moderna y ella nomás respeta una sola cosa en el universo entero, la evidencia. Números fríos, estudios controlados, resultados que se pueden comprobar. Y fue exactamente esa testigo escéptica, helada e incrédula, la que metió la canela de Moisés dentro de un tubo de ensayo, apuntó los microscopios más caros del mundo hacia adentro de esa corteza rojiza y salió del laboratorio blanca del espanto, porque lo que encontró escondido adentro de la canela no era condimento, no era perfume, era una maquinaria bioquímica de precisión divina que opera exactamente en el mismito receptor celular que la metformina intenta activar a pura fuerza bruta química. El primer estudio fue publicado en el Journal of Medicinal Food
y registrado en la base de datos médica más grande del planeta, el PubMed. Los investigadores les administraron entre 1 y 6 gramos diarios de canela acacia a pacientes diabéticos tipo 2 durante 40 días. El resultado dejó a los doctores en un silencio absoluto. La glucosa en ayunas bajó entre 18 y 29%. Hermana mía, la metformina en dosis estándar de 500 miligramos reduce la glucosa entre 25 y 30%. Los números son prácticamente idénticos, pero hay una diferencia bien brutal que ningún laboratorio pone en los instructivos del medicamento. La metformina causa náuseas en 25% de los pacientes, diarrea crónica en 53%, deficiencia de vitamina B12 en 30% de los que la usan por más de 2 años, y en casos raros pero documentados, una condición fatal que se llama acidosis láctica. La canela no causa ninguno de esos efectos, ninguno. Pero la ciencia no se detuvo en la canela. En 2017, un equipo de investigadores encabezado por Wang publicó en la revista científica Oncotarget un estudio citado 161 veces por la comunidad científica internacional, comparando la berberina, una sustancia extraída de la raíz de una planta que se llama berbero y que crece de manera natural en las mismitas tierras bíblicas del Levante, directamente contra la metformina. El resultado fue casi idéntico en la reducción de la hemoglobina glucosilada, de la glucosa en ayunas y de la glucosa después de comer. Pero la berberina hizo algo que la metformina jamás pudo hacer. También le tumbó el colesterol malo y los triglicéridos. La metformina no le toca el colesterol. La raíz bíblica hace el doble del trabajo por el precio de un tecito. Y en 2023, otro estudio publicado en Science Direct concluyó con todas sus letras que la berberina puede ser una buena alternativa para la metformina, especialmente para los pacientes que padecen obesidad y colesterol alto. Esto no lo estoy diciendo yo, hermanas, es la ciencia de los hombres confirmando lo que el Dios vivo ya sabía. Y hay un tercer testimonio que ese testigo trajo al tribunal. En 2024, un metaanálisis publicado en PubMed analizó la alolva, esa semillita milenaria que se cultiva en el Medio Oriente desde hace más de 4,000 años y que aquí en México la encontramos en los mercados y las tiendas de remedios naturales. El resultado confirmó que la suplementación con alolva mejora de manera significativa el control de azúcar en la sangre, reduce la hemoglobina glucosilada y aumenta la sensibilidad del cuerpo a la insulina. ¿Y sabe cuánto cuesta un paquetito de alolva en el mercado? Menos que un café, menos que un refresco, menos que el estacionamiento del hospital donde usted va a recoger la receta de la metformina cada mes. Ahora necesito que usted entienda una cosa con mucha claridad, hermana mía. La canela contiene una sustancia que se llama MHCP y que hace algo que ningún farmacéutico jamás le explicó a usted. Esa sustancia entra en su cuerpo y le imita la acción de la insulina, abriéndole las puertas de sus células para que el azúcar salga de la sangre y entre a donde tiene que entrar. Eso quiere decir que la canela hace el trabajo que la insulina debería hacer cuando el cuerpo de una ya empieza a fallar. La metformina cuesta entre 150 y 300 pesos al mes.
Un paquete de canela de Ceilán cuesta 35 pesitos y le dura 3 meses. Es 18 veces más barato, 18 veces, y no le destruye ni una sola célula de su intestino. Pero este tribunal todavía no ha escuchado a la testigo más importante de todas. Una testigo que no es científica ni profeta, es una madre. Una madre pobre que cocinaba en una casita de barro allá en la Galilea. Y lo que ella hacía en aquella cocina hace 2000 años le va a cambiar para siempre la manera en que usted mira su alacena. La última testigo de este tribunal no estudió en ninguna universidad, no publicó ningún estudio, nadie la entrevistó jamás en ningún periódico, en ningún congreso de medicina la invitó nunca a hablar. Su nombre es María, María de Nazaret, una madre joven y pobre, casi una niña, que vivía en una casita de piedra y barro en una aldea olvidada de la Galilea, donde no había farmacia, no había consultorio, no había seguro médico, y no existía ni una sola pastilla de metformina en un radio de 3000 años. Lo que había en aquella casa era un fogón de leña, una piedra de moler gastada por el uso, un puñito de hierbas secas colgadas en la pared y una madre que necesitaba alimentar y proteger la salud de un niño que era al mismo tiempo su hijo y el Hijo de Dios. Y todas las mañanas, antes de que el sol saliera sobre los montes de la Galilea, María se levantaba en silencio mientras la casa todavía dormía. Encendía el fuego con ramitas secas. Ponía sobre la piedra de moler un pedazo de corteza enrollada, rojiza, rugosa y perfumada, que ella guardaba con mucho cuidado en un jarrito de barro tapado con un trapo de manta. Y con las 2 manos callosas de madre pobre, rayaba aquella corteza despacito, con paciencia, con amor, hasta que un polvo dorado y tibio iba cayendo sobre la superficie de la piedra como arena sagrada. Después, esparcía ese polvo sobre el pan aplastado que había horneado la noche anterior. Le soplaba suavecito para repartirlo bien, y empujaba aquel pan por la mesa de madera rústica hasta las manitas de un niño de ojos oscuros que esperaba en silencio su desayuno. Jesús comía aquel pan con canela mirando a su madre, y la madre miraba a su hijo. Y aquella cocinita entera olía a canela fresca y a leña quemada, y a ese amor de madre que no necesita instructivos ni mostrador de farmacia para saber cómo cuidar a quien nació de su propia carne. Aquella canela que María rayaba todas las mañanas era la mismita canela que Dios le había dictado a Moisés, la misma corteza que los reyes pagaban en oro, la misma especia que los profetas nombraban como tesoro de las naciones, y la misma sustancia que la ciencia moderna, 3500 años después, metió dentro de un tubo de ensayo y descubrió que le abre las puertas a las células para que el azúcar salga de la sangre, que imita la insulina sin necesidad de inyección y que regula la glucosa en la misma proporción que el medicamento de patente más vendido del planeta. La mano que alimentó a Cristo es la misma mano que la ciencia entera está intentando copiar dentro de una pastilla de laboratorio. Y esa mano no tenía título universitario, no tenía receta médica, no tenía seguro de gastos médicos. Tenía fe, tenía herencia y tenía canela. Ahora quiero que cierre los ojos un momentito, hermana mía, y haga una cosa conmigo. Piense en su cocina, piense en su alacena, piense en ese paquetito de canela que está allá atrás, olvidado, recargado en la pared, cubierto de polvo,
comprado hace meses y que casi nunca usa. Esa canela es la misma que María usó, la misma que Dios pesó en ciclos, la misma que la ciencia comprobó. Y estuvo ahí todo este tiempo, esperándola a usted en silencio, mientras usted gastaba el sueldo de su familia en pastillas que le destrozan el estómago. La pregunta que queda ahora no es si la canela funciona, la ciencia ya respondió. No es si Dios la aprueba, Éxodo ya respondió. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted a partir de hoy con lo que acaba de escuchar? Y es exactamente eso lo que la última parte de este juicio le va a entregar con nombre, medida y receta. El juicio llegó a su fin. Las testigos ya declararon. Moisés trajo la escritura. La ciencia trajo los números. María de Nazaret trajo la prueba vivita de que una madre con las manos en la canela protegía la salud de toda su familia sin pedirle permiso a ningún laboratorio. Ahora el veredicto está en sus manos, hermana mía, no en las manos del doctor, no en las manos del farmacéutico, no en las manos de la industria que factura $72,000 millones al año vendiendo pastillas que le controlan el azúcar sin jamás curarle la raíz del problema. El veredicto está en sus manos y la sentencia comienza ahorita, en su cocina, con lo que le voy a enseñar en los próximos minutos. Primero, y esto es muy importante, hermana mía, yo no le estoy pidiendo que tire la metformina a la basura mañana por la mañana. Nunca haga eso sin hablar con su doctor. Lo que le estoy pidiendo es que haga algo que ningún doctor jamás le pidió, que le agregue a su día a día lo que Dios ya tenía preparadito para usted. La canela no es enemiga del tratamiento, es aliada. Trabaja juntita con él, y muchos doctores honestos ya recomiendan el uso complementario de especias naturales para los pacientes que quieren ir reduciendo sus dosis con el paso del tiempo y con acompañamiento seguro. Pero existe un detalle que puede salvarle la salud o perjudicársela, y necesito que se lo grabe bien en el corazón. No toda la canela es igual. La canela que usted encuentra en la mayoría de los mercados es la canela cassia, que sí funciona para el azúcar en la sangre, pero contiene una sustancia que se llama cumarina y que en dosis altas le puede pesar al hígado. La canela que usted debe buscar se llama canela de Ceilán, que es la canela verdadera, la canela original, la mismita variedad botánica que crecía en las rutas comerciales que abastecían el templo de Salomón. Esa canela tiene 250 veces menos cumarina y es segura para tomársela todos los días. Ahora apúntese la receta que le va a cambiar las mañanas. Agarre un pedazo de raja de canela de Ceilán. Quiébrela a la mitad, póngala dentro de una ollita con 2 vasos de agua filtrada y déjela hervir a fuego bajito por 10 minutos con la tapa bien puesta para que los compuestos activos no se le escapen en el vapor. Después apague la lumbre, espere a que se entibiecite, cuélela y tómesela en ayunas, de 20 a 30 minutos antes del desayuno. Si quiere potenciarla, agréguele media cucharadita de semillas de alolva, esa semillita amarga que la ciencia confirmó en 2024 que mejora la sensibilidad del cuerpo a la insulina. El sabor va a ser amargo, no le ponga azúcar. Si necesita endulzarlo, échele un chorrito de miel cruda. Hágalo todos los días durante 30 días y pídale a su doctor que le repita los análisis.
Deje que los números hablen. Los mismos números que la ciencia usó en el laboratorio van a aparecer en la hoja de sus resultados, porque a la canela no le importa si está dentro de un tubo de ensayo o dentro del cuerpo de una abuelita que tiene fe. Y cuando le lleguen los resultados, y cuando usted mire ese papel con los números y se dé cuenta de que algo cambió dentro de usted, quiero que se acuerde de una cosa. Usted no descubrió esto en un anuncio de medicamentos de patente. Usted no descubrió esto en un consultorio de 3 minutos. Usted lo descubrió en un libro que estuvo en la mesa de su casa toda la vida, abierto en el mismo capítulo que leyó 1000 veces sin darse cuenta de que ahí adentro, entre los versículos que se aprendió de memoria, Dios le había escondido una receta de sanación con nombre, peso y medida, esperando el día en que usted estuviera lista para escuchar. Ese día es hoy. Ahora, hermana mía, le voy a pedir una última cosa. Piense en esa mujer que usted conoce. Es hermana de la iglesia que se toma la metformina todos los días y se queja de las náuseas. Esa comadre que gasta la mitad del sueldo en la farmacia y tiene miedo de que los nietos le hereden la diabetes. Esa vecina que ya no sabe qué hacer con el azúcar que no le baja. Mándele este video ahorita mismo, no mañana, ahorita. Porque el conocimiento que usted acaba de recibir no se lo dieron para que se lo guarde. Se lo dieron para que lo pase adelante. Así hacían las madres bíblicas. Una le enseñaba a la otra, que le enseñaba a la hija, que le enseñaba a la nieta, y la cadena de sanación nunca se rompía. Esa cadena se nos rompió en nuestra generación, porque alguien nos convenció de que la farmacia sabía más que la cocina. Hoy volvemos a unir esa cadena, y empieza con usted.